Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver las integrales de las potencias de la tangente. Ya en videos anteriores hicimos las integrales de las potencias de seno y de coseno. Entonces, continuando con esta serie, hacemos ahora las de la tangente. Bueno, vamos a empezar con la tangente de v, luego al cuadrado, al cubo, a la cuarta y hasta la quinta. En realidad, las integrales de la tangente son mucho más sencillas que las del seno o el coseno, porque todas se resuelven básicamente del mismo modo. Vamos a verlo a continuación. Vamos a empezar con la integral de la tangente. Bueno, esto en realidad, si ustedes se fijan en sus fórmulas de integrales, suelen darles una fórmula para esta integral, pero es importante pues saber de dónde sale esa fórmula. Primero, recordemos que la tangente es lo mismo que seno sobre coseno, entonces la tangente de v es seno de v sobre coseno de v. Entonces lo que vamos a hacer es usar esta fórmula de aquí, la integral de dv sobre v igual al logaritmo de v. Esta fórmula se usa cuando en el numerador tenemos la derivada del denominador. En este caso recordemos que la derivada del coseno es menos el seno. Entonces casi tenemos arriba la derivada. Nos hace falta el signo menos. Pero no hay problema porque ese signo menos lo podemos agregar siempre y cuando también afuera lo agreguemos. Así menos por menos da más y en realidad tenemos la misma integral. Solo que de esta manera ya tenemos arriba la derivada de lo de abajo. Entonces podemos usar la fórmula. Esto es igual al logaritmo del denominador, o sea, en este caso, el logaritmo del valor absoluto del coseno de v. Y este menos que teníamos afuera, bueno, pues hay que seguirlo pasando. Luego sumamos la constante y ahí tenemos la conocida fórmula para la integral de la tangente. La integral de la tangente de v es igual a menos el logaritmo del coseno de v. Esta es la fórmula que estaremos usando, aunque también hay otra forma equivalente para esta fórmula. Recordemos que los logaritmos tienen ciertas propiedades. Una de ellas es que cuando tenemos un número multiplicando al logaritmo, podemos subirlo como exponente. En este caso, este menos lo podemos entender como un menos 1 que está multiplicando al logaritmo. Así que este menos 1 sube como exponente y nos queda entonces logaritmo del coseno de v todo elevado a la menos 1. Pero recordemos que al aplicar un exponente negativo, esto se convierte en una fracción, es decir, queda un 1 arriba y abajo queda el coseno de v con exponente 1 positivo. El exponente 1 no hace falta ya ponerlo. Pero aquí hay otra identidad trigonométrica. 1 entre el coseno es la secante. Entonces esto es el logaritmo de secante de v más una constante. Así que otra fórmula equivalente a esta de aquí arriba es esta de acá, el logaritmo de secante de v. Entonces se las dejo aquí porque luego muchas veces me comentan que esta no es la fórmula y que la fórmula correcta es con la secante. Bueno, pues como pueden ver es lo mismo menos logaritmo del coseno de v que el logaritmo de secante de v. Entonces cualquiera de las dos es lo mismo. Yo voy a usarla así, con el coseno. Bueno, pues vamos ahora a resolver la integral de la tangente al cuadrado. Para resolver las integrales de tangente, lo que vamos a hacer es transformar en secantes. Vamos a separar siempre una tangente cuadrada que vamos a transformar en secantes mediante una identidad pitagórica, que es la siguiente. La tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado menos 1. Entonces, aplicando esta fórmula aquí directamente nos va a quedar secante al cuadrado de 4x menos 1. Entonces esta integral se convierte en dos integrales. Una va a ser la integral de secante cuadrada menos la integral de 1. Esta de aquí ya sabemos que nos da como resultado x. Y la integral de secante cuadrada, bueno, pues para esa hay una fórmula. La integral de secante cuadrada de v, diferencial de v, es igual a la tangente de v. Esto es así porque recuerden que la derivada de tangente es secante cuadrada. Así que al integrar a secante cuadrada tiene sentido pues que el resultado sea la tangente. Bueno, pues entonces esta integral nos va a dar la tangente, pero hay que tener cuidado porque hay que identificar primero que v es igual al 4x y aquí adelante necesitamos tener la derivada para poder aplicar la fórmula. En este caso la derivada de v o el diferencial de v es igual a la derivada de 4x, que es 4 por diferencial de x. Entonces vean que aquí adelante nosotros necesitamos tener todo el dv completo, o sea, nos falta un 4 aquí adelante. Ese 4 que nos hace falta lo podemos agregar sin ningún problema. O sea, yo agrego aquí un 4 multiplicando. De esa manera ya tengo aquí todo el diferencial de v completo. Pero si yo agrego un 4 multiplicando así de la nada, bueno, pues hay que sacar un 4 dividiendo para que la expresión no se altere y siga siendo la misma que originalmente. Entonces ya escrito de esta manera, ya podemos usar la fórmula. La integral de la secante cuadrada es la tangente de v, que en este caso v dijimos que es 4x. A este método de aquí se le llama método de completar el diferencial, aunque también se puede hacer con cambio de variable y se llega al mismo resultado. Aquí muchas veces me preguntan qué pasó con este 4, por qué desapareció, por qué ya no aparece aquí en el resultado. Bueno, noten que este 4 se agregó precisamente para tener el diferencial de v y poder aplicar la fórmula. Si no estuviera el 4 no se podría aplicar la fórmula, es muy importante. Entonces de ahí se agrega el 4, sale un cuarto y este un cuarto es el que hay que tener en cuenta aquí en el resultado. Bueno, y la integral de dx es x y como ya hicimos todas las integrales sumamos la constante de integración y ahí tenemos el resultado para esta integral. Ahora la integral de la tangente al cubo. Lo que vamos a hacer es primero separar una tangente cuadrada
y esta tangente cuadrada es la que vamos a convertir en secantes. Entonces, vean que tangente al cubo es lo mismo que tangente por tangente cuadrada. Tangente cuadrada es secante cuadrada menos 1. Y ahora separamos en dos integrales. La primera va a ser tangente por secante cuadrada y la segunda va a ser tangente por 1, que simplemente es tangente. Bueno, pues estas dos integrales ya se pueden resolver con fórmula. Esta de aquí es la integral de u a la n, porque en este caso esta sería nuestra función u y adelante tenemos la derivada o casi la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada. Entonces u va a ser la tangente de 5x, el diferencial de u va a ser la derivada de la tangente, que es secante cuadrada del mismo 5x, pero luego por la regla de la cadena no nos olvidemos que hay que derivar también lo que está dentro, o sea, derivar el 5x. La derivada de 5x es 5. Entonces vean que esto de aquí es casi lo que tenemos acá, solamente que nos haría falta un 5. Entonces podemos hacer el método de completar el diferencial, o sea, agregar el 5 y sacar un quinto, o podemos hacer el cambio de variable. En este caso yo lo voy a hacer ahora por cambio de variable para que vean los dos métodos. Entonces con el cambio de variable, este 5 debemos pasarlo al otro lado dividiendo para que nos quede que secante cuadrada de 5x diferencial de x es igual a du sobre 5. Entonces aquí en lugar de esta secante cuadrada por dx, lo vamos a cambiar por du sobre 5, de esta manera. Y en lugar de la tangente ponemos la u. Entonces ahora este 5, que es una constante, podemos sacarla de la integral, va a salir como un quinto y vamos a poder usar esta fórmula. Bueno, y para esta otra de acá vamos a usar la fórmula que vimos al principio. La integral de la tangente de v es menos el logaritmo del coseno de v, pero de nuevo hay que completar el diferencial del 5x. Entonces aquí podemos agregar el 5, sacar un quinto y ya podemos usar esta fórmula directamente. Bueno, pues sacamos el un quinto de aquí de la primera integral y la integral de u es u cuadrada sobre 2, porque la fórmula dice u a la n más 1 entre n más 1 y en este caso n vale 1. 1 más 1 nos da 2 y también en el denominador es el mismo 2. Y por acá nos queda el un quinto del logaritmo del coseno, pero vean que en la fórmula hay un menos. Este menos se multiplica por el menos que teníamos afuera y por eso queda aquí un más. Y bueno, pues queda el logaritmo del coseno de 5x. De nuevo aquí, este 5 que agregamos sirvió precisamente para completar el diferencial y poder usar la fórmula. De otra manera no habríamos podido usarla. Y luego sumamos la constante de integración. Y bueno, pues ya casi tenemos la integral. Aquí hay que multiplicar 5 por 2, que nos da 10. Y luego hay que regresar a la variable original, porque aquí tenemos la u. No es válido dejar el resultado con una variable distinta a la que empezamos. Pero dijimos que u es la tangente de 5x, así que lo sustituimos aquí de regreso. Y entonces lo ponemos como tangente cuadrada de 5x. Y ahí tenemos ya el resultado para la integral de la tangente al cubo. Ahora la tangente a la cuarta. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a separar una tangente cuadrada y la vamos a convertir en secantes con esta identidad. Entonces nos va a quedar esa tangente cuadrada de aquí por secante cuadrada menos 1. Y ahora separamos en dos integrales. La primera va a ser tangente cuadrada por secante cuadrada y la segunda va a ser tangente cuadrada por 1. Bueno, pues para esta primera integral de aquí podemos usar otra vez la fórmula de u a la n, teniendo en cuenta que u es la tangente y la derivada va a ser secante cuadrada de 8x por la derivada de 8x, que es 8. Así, de esta manera. Entonces este 8 que está multiplicando pasa dividiendo y esto lo vamos a sustituir aquí en lugar de la secante cuadrada por dx. Entonces nos queda de esta forma, u cuadrada por du sobre 8. Y el 1 octavo, bueno, pues podemos sacarlo de la integral de una vez. Y para esta segunda integral de aquí, vean que es como el segundo ejercicio que hicimos, la integral de la tangente cuadrada. Entonces hay que volver a convertirlo en secante cuadrada. O sea, nos va a quedar menos la integral de secante cuadrada menos 1. ¿Sí? Y este menos va a afectar a ambos términos, entonces se va a separar esto en dos integrales y nos va a quedar menos la integral de secante cuadrada y luego menos por menos es más la integral de 1, el 1 no hace falta ponerlo, simplemente ponemos el de x. Y por acá la integral de u cuadrada fue u al cubo sobre 3. Bueno, entonces aquí multiplicando, 8 por 3 son 24 y regresamos a la variable original. U es la tangente de 8x, entonces lo ponemos como tangente al cubo de 8x. Y para esta otra integral de aquí, completamos el diferencial. Podemos agregar un 8, sacar un octavo y entonces nos va a quedar ya de una vez menos un octavo de tangente de 8x, porque se agrega aquí un 8, sale un octavo, entonces no hace falta ni siquiera escribirlo, ya lo podemos hacer aquí directamente. Y la integral de dx es x y sumamos una constante. Y ahí tenemos el resultado para la tangente cuarta. Y ahora para la tangente quinta, bueno, pues es el mismo procedimiento que vimos en los casos anteriores. Vamos a separar una tangente cuadrada. Entonces queda tangente al cubo por tangente cuadrada. Esto de aquí lo convertimos en secantes, nos queda de esta manera y separamos en dos integrales, así de esta forma. Entonces aquí vamos a usar la fórmula de u a la n. U va a ser la tangente de x
dv es la secante cuadrada de x por dx. Entonces ya directamente sabemos que esto va a ser u a la cuarta sobre 4 y como u es la tangente, bueno, pues nos va a quedar tangente a la cuarta de x sobre 4, que es lo mismo que decir un cuarto de tangente cuarta de x. Entonces directamente ponemos el resultado. Y para esta otra integral de aquí, vean que no podemos hacer lo mismo porque aquí adelante no tenemos la derivada de tangente, que es secante cuadrada. Pero lo que podemos hacer ahora es de aquí volver a separar una tangente cuadrada y esta tangente cuadrada convertirla en secantes. Otra vez, ponemos secante cuadrada menos 1, separamos en dos integrales. Vean que en la segunda integral se van a multiplicar los signos, menos por menos nos va a dar más y queda la tangente por 1 que es tangente. Entonces aquí otra vez podemos usar la fórmula de u a la n. U es la tangente, la derivada es secante cuadrada. Entonces nos va a quedar u cuadrada sobre 2, o sea, la tangente cuadrada sobre 2. Y luego acá la integral de la tangente ya sabemos que es menos el logaritmo del coseno. Y ahí tenemos entonces el resultado para la tangente quinta.